Listo, Juan Diego. Entonces, porfa, me avisas cuando hayas terminado de diligenciar la asistencia y, y me cuentas si puedes ver la pantalla de la presentación, por favor. Listo, profe, ya diligencié el formulario y sí puedo ver la presentación. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Listo, antes que nada, aprovechando que solo están pues ustedes dos, les consulto, ¿tienen pendientes en el curso de las 6 actividades que son el diagnóstico, el listening, el video de speaking, el quiz de lectura, el foro y el examen final? ¿Tienen algún pendiente? ¿Hay alguno que aún no hayan realizado o ya están al día con todo? Yo estoy al día, profe. Listo. A mí solo me faltan las dos últimas, el foro y el examen final. Listo, perfecto. Vale. Bueno, les cuento, como esta es la última semana de sesiones, como tal, la última semana de clases del curso, entonces esta semana vamos a tener dos sesiones, o sea, dos sesiones diferentes. Lo habíamos venido trabajando diferente, pero esta semana vamos a manejar dos, porque el tema que estamos viendo esta semana es muy largo, es el tema de los verbos modales. Entonces, como el tema de los verbos modales es muy largo, ese tema no se alcanza a explicar en una sola sesión. Entonces, esta semana hemos dividido el tema de verbos modales en dos tandas o en dos clases. La primera tanda de verbos modales se va a explicar en el horario de hoy a las 9 de la mañana, lo cual ya se hizo, y hoy en el horario de las 2:30 de la tarde, lo cual también ya vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, la clase de las 9:30 y la de ahorita a las 2 es una clase. ¿Listo? Eh, la clase de la clase de hoy a las 7 y a las 2:30 es otro grupo de verbos modales. O sea que si ustedes quieren revisar verbos modales diferentes a los que vamos a ver en esta sesión, también se pueden conectar o a las 7 de la noche hoy o el jueves a las 2:30, porque si bien vamos a estar también trabajando verbos modales a las 7 hoy y el jueves a las 2:30, van a ser verbos modales diferentes a los que vamos a estudiar en este momento. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, comparto nuevamente la asistencia por si cualquier cosa y vamos a iniciar. Vamos a mirar algo, bueno, como un entendimiento general de los modal verbs. No sé si ustedes saben a qué nos referimos cuando hablamos de verbos modales. ¿Saben algo de eso? ¿Han visto algo de eso? ¿O la información es completamente nueva? Bueno, Yo ya había escuchado antes, pero se me olvidaron, profe. bueno. Pues básicamente los verbos modales son un grupo de verbos. No tengo el número exacto en este momento, no me acuerdo, pero son más o menos unos 10 12 quizá. Y son un grupo de verbos que funcionan diferente a los verbos normales. Ustedes saben que los verbos normales son, por ejemplo, run, correr, play, jugar, sleep, dormir, dance, bailar y, y así sucesivamente. Pero entonces digamos que estos verbos modales no funcionan igual, no son verbos tradicionales. Se llaman verbos modales porque son diferentes a los otros verbos. ¿En qué son diferentes? En que a diferencia de los otros verbos, estos verbos modales no sufren ningún tipo de cambio o ningún tipo de modificación. O sea, son verbos inmodificables.
si no, no se pueden modificar. Y asimismo, si estos verbos están acompañados de otro verbo en la oración, el otro verbo tampoco recibe ninguna modificación. Eso es lo que caracteriza principalmente a los verbos modales, que ellos como tal no se modifican y que los verbos que los acompañan tampoco se modifican. Esta explicación que les estoy dando la vamos a ver como en un ejemplo práctico, ¿listo? Entonces aquí tenemos General Rules para hablar de las reglas generales de los verbos modales. Los verbos modales no tienen tiempos diferentes. They do not have different tenses. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo voy a usar en toda la explicación de esta parte el verbo modal can, porque probablemente es el más famoso y el más fácil. Es el verbo poder. Entonces usted dice, bueno, pero el verbo poder está en presente, me imagino yo, entonces lo podría poner en pasado y decir podía. Pues para ponerlo en pasado tiene que usar otra palabra diferente, es decir, no le puede poner la terminación ed, que es típica de, por ejemplo, los verbos regulares en pasado. O sea, no puede coger el verbo modal can y agregarle una terminación para que quede en pasado, porque el verbo can no puede ir en pasado. ¿Listo? Digamos, usted dice, bueno, pero yo quiero hablar de lo que yo puedo hacer, pero a futuro, lo que yo podría hacer o lo que yo podría hacer. Entonces, en ese caso, tampoco puede coger la palabra will y agregársela a can. O sea, no puede decir will can, porque el verbo can no puede ir en futuro. O sea, hay otra palabra para hablar de eso, pero no es la palabra can. ¿Listo? Que yo quiero usar el verbo can con el pronombre he, she, it, y a mí me habían enseñado que con el pronombre he, she, it se usaba la tercera persona, que es básicamente la S. ¿Listo? En ese caso, con la S, pues tampoco se puede poner la S, porque lo de la S con el he, she, it de los verbos es con los verbos normales, pero como este no es un verbo normal, sino un verbo modal, el verbo modal no tiene modificaciones ni tiene tiempos diferentes. Es decir, la única manera posible de usar el verbo can es como el verbo can, sin ninguna modificación. Como no se puede, bueno, pero voy a pausar ahí. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o queda claro que los verbos modales no se pueden modificar? Bueno, supongo que es claro. Entonces, ahora sí. Los verbos modales no usan gerundio infinitivo en el siguiente verbo. Aquí me faltó eso. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, digamos que si yo quiero usar el verbo modal can, que es como por ejemplo, el que estamos usando aquí a manera de muestra, entonces uno dice en español yo puedo y en inglés dice I can, pero siempre tiene que haber otra acción porque, bueno, yo puedo, ¿qué? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Entonces, el verbo can y los verbos modales siempre van a estar acompañados de otro verbo, generalmente de otra acción. Pero ese otro verbo no puede ir en una forma que no sea su forma natural. La forma correcta de usar un verbo que acompañe al verbo modal sería como lo estoy mostrando aquí abajito en azul y como se ve en esta oración. I can play. Yo puedo jugar. De manera que si yo quiero ponerle un verbo al lado del verbo can, pues lo tengo que poner con forma natural. ¿Qué sería no forma natural? Usar pasados, futuros, gerundios o infinitivos. Por ejemplo, si yo dijera I can to play, estaría usando el siguiente verbo en infinitivo y estaría mal, porque con el verbo modal no se usa el verbo en infinitivo, sino el verbo en forma base o el verbo en forma normal. Lo mismo si yo, por ejemplo, usara el ing en el siguiente verbo y yo dijera I can play, que de por sí estaría mal porque pues generalmente traduciría yo puedo jugando, sí, y lo que uno quiere decir es yo puedo jugar, no yo puedo jugando. Entonces no se le puede poner ni el infinitivo que es el tú antes del verbo, ni se le puede poner el ing, ni se le puede poner ed, que es la terminación típica de pasado, porque eso sería como yo puedo jugaba y no tendría sentido. La única forma válida del verbo siguiente que acompaña al verbo modal sería su forma natural. I can play, yo puedo jugar. ¿Listo? Esas son las dos reglas generales de los verbos modales. Any questions so far? ¿Preguntas hasta aquí?
Profe, entonces los modales se utilizarían como en presente, ¿no? Depende del modal, porque mira que, bueno, mira que por ejemplo aquí tenemos el verbo can que se suele usar en presente, pero digamos que mira que tenemos el verbo could, que el verbo could nunca se usa en presente, sino que a veces se usa en pasado y a veces se usa en futuro. Tenemos el verbo must, que generalmente se usa en presente. Tenemos el verbo have to, que se puede usar en presente, en pasado o en futuro. Tenemos el verbo may, que generalmente se usa en futuro. Y tenemos el verbo might, que generalmente se usa en futuro. Y bueno, tenemos los otros que no vamos a explicar ahorita, sino en la sesión de las 7 o en la sesión del jueves a las 2:30. Pero de lo que vamos a explicar ahorita, pues como tú puedes ver, no es que los verbos modales necesariamente se usen en presente. O sea, cada verbo modal tiene unas posibilidades. O sea, hay unos que solo los vas a poder usar en presente, hay unos que los vas a usar solo en futuro y hay unos que los vas a usar en, por ejemplo, en pasado y en futuro o en pasado y en presente. O sea, depende de cada verbo modal el uso. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con el verbo can. Aquí tenemos unos ejemplos que habían hecho sus compañeros del grupo anterior. Entonces, bueno, uno de los usos de la palabra can, que es el verbo poder, sería para hablar de, Juan Diego, ¿tienes alguna pregunta? Control Alt y hacia arriba. Control Alt y hacia arriba. Juan Diego. Bueno, listo. Entonces, una de las posibilidades del verbo can es para hablar de habilidades. Entonces, es básicamente para hablar de las habilidades o los talentos que uno tiene. Por ejemplo, bueno, en la mañana proponían como ejemplo afirmativo, I can make videos, puedo crear videos. O sea, eso es una habilidad, sí, un talento. En la negativa, I can play football, como que no puedo jugar este deporte. Y en una pregunta sería, can you speak French? ¿Listo? Entonces, uno de los usos del verbo can es habilidades. Me gustaría que ustedes me dieran ejemplos afirmativos, negativos o pregunta de esto, ¿no? Denme un ejemplo de una habilidad, algo para lo que ustedes tengan talento o al contrario, algo para lo que ustedes no tengan talento. Jaycee, si no se puede usar con will, entonces ¿cómo se diría podré? Listo. Ya te respondo. Cuando acabe de explicar todos los usos de can, te respondo esa pregunta. ¿Listo? Bueno, denme ejemplos de sus habilidades. ¿Qué cosas pueden ustedes hacer que se les den muy bien para las que tengan talento? O al contrario, para qué cosas son muy negados, muy malos. Listo, Jaycee. Por ejemplo, Jaycee dice, I can sing. Right. Listo. Puedo cantar. O sea, ese sería un ejemplo de talento. Let's say. I can make videos. I can sing, for example. Listo. Un ejemplo negativo de pronto, algo que ustedes no puedan hacer muy bien, que les sea difícil. Ok. I can write with my left hand. Puedo escribir con la mano izquierda, listo. Casi ninguna persona puede hacerlo o no es que no puedan, sino que la mayoría usa la mano derecha, ¿no? Pero sí estaría bien. Listo. Bueno, entonces, ejemplos negativos, no puedo ser feliz. Bueno, eso es algo que creo que es un problema humano y casi existencial. Y es que la felicidad probablemente es muy difícil de alcanzar. Entonces, pues no te preocupes, no eres el único.
creo que todos estamos en el camino de tal vez encontrar esa felicidad. Pero bueno, probablemente se logre, esperemos que sí. Entonces, bueno, aquí tenemos ejemplos afirmativos, ejemplos negativos. Un ejemplo como el de la pregunta puede ser Can you speak French? Can you dance bachata? Bueno, ese tipo de cosas. ¿Listo? Eso en cuanto a las habilidades. Así funciona el verbo can para hablar de habilidades. También lo podemos usar para hablar de permisos, ofrecimientos y para mostrar incredulidad. ¿Cómo funcionaría para permisos? Pues básicamente cuando tú le pides permiso a alguien para hacer algo. ¿Listo? En el ejemplo que sus compañeros propusieron esta mañana teníamos Can we go out tonight? ¿Podemos salir esta noche? Ese era el ejemplo que sus compañeros pues habían propuesto. Me gustaría que me den ejemplos adicionales en los que le pidan permiso a alguien de si pueden hacer algo. Puede ser a un profesor, a un familiar, a un amigo, pedir permiso para hacer algo. Bueno, aquí mientras tanto les propongo un ejemplo. Can I eat a cookie? Digamos que, bueno, si tú estás en la casa de alguien, un familiar, un amigo, lo que sea, y tienes hambre y hay unas galletas y se ven ricas, pues tú le pides permiso para comerte una, ¿no? Así puede, por ejemplo, funcionar. En el caso de ofrecimientos es cuando nos ofrecemos a hacer algo por alguien. Por ejemplo, I can cook something for you. Yo te puedo cocinar algo. I don't know, I can paint your house. Puedo pintar tu casa. Sí, eso sería un ofrecimiento. Entonces, digamos, no sé si en ese mismo sentido se les ocurre alguna posibilidad, la pueden enviar por el chat o la pueden enviar por micrófono, de alguna cosa que se ofrezcan ustedes a hacer por alguna persona. ¿Hambre de leche? ¿Tienes hambre de leche? Si quiere, yo creo que espera un ratico que ya Karen va a llegar. Entonces, pues, de pronto para que le dé teta más bien. Vamos a poner la cámara. Listo, you can complete your homework. Listo. Digamos que ese podría ser un ejemplo de un ofrecimiento. Exactamente. Bueno, aunque sería más común decir como yo puedo hacer tu tarea. I can do your homework. Pero sí estaría bien. Y no lo vas a Listo. Y digamos que básicamente así se usaría el verbo can. Es principalmente el propósito del verbo can. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas hasta aquí, podríamos entonces pasar al uso de could, que es el segundo verbo modal que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, básicamente could se podría utilizar para pasado y para futuro, dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí en ejemplos de habilidades pasadas, sus compañeros proponían el siguiente ejemplo: I could run a lot. Es decir, que cuando, por ejemplo, su compañero era niño, podía correr mucho sin fatigarse, sin cansarse, pero ya no. Si digamos que ya en este momento o a esta edad, a ese compañero pues ya puede correr, pero no puede correr mucho, porque si corre mucho, pues ahora sí se cansa. ¿Listo? Entonces, ese sería un ejemplo de algo que tú podías hacer antes y que ahora ya no puedes hacer. O en el caso de las oraciones negativas, pues sería lo opuesto, algo que antes no podías hacer y ahora sí puedes hacer.
Este ejemplo lo propuse yo, digamos de cuando yo era adolescente. I couldn't buy my own clothes. Yo no podía comprar mi propia ropa. Es decir, cuando yo era adolescente, pues no tenía nada de dinero, básicamente casi nada de dinero. Entonces, pues no podía comprar mi propia ropa. Me la compraban, bueno, mi mamá, por ejemplo. Sí, pero ya ahorita, pues digamos que ya lo puedo hacer. Es más una obligación, ¿no? Pero bueno, lo hago. Entonces, así se usaría el could para habilidades pasadas. O sea, es lo que yo podía hacer o lo que yo antes podía hacer y ahora ya no puedo. O viceversa, lo que antes yo no podía hacer y ahora sí puedo. ¿Listo? No sé si de pronto tengan algún ejemplo de could que se les ocurra. De pronto, Jaycee, Juan Diego. Puede ser afirmativo, negativo. Listo, por ejemplo, I could play for hours. Listo. Podía jugar por horas o durante horas, pero digamos que ahorita ya por, no sé, por de pronto cuestiones de tiempo, bueno, o por cuestiones de energía, por diferentes razones, pues ya no se puede hacer tan fácil como antes. ¿Listo? Bueno, listo. Otra de las posibilidades del verbo could es para permisos formales. ¿Se acuerdan que el tema pasado estábamos diciendo que el verbo can servía para pedir permiso? Pues el verbo could sirve para pedir permiso, pero pues un poquito más formal. Digamos que aquí tenemos un ejemplo como could I use your jacket? Podría usar tu chaqueta. O también tenemos otra frase de permiso que era la misma que hemos hecho en el ejemplo pasado, pero con could. En el ejemplo pasado habíamos dicho, can we go out tonight? Podemos salir esta noche. Pero entonces en el could, pues lo pones con could we go out tonight para hacer un permiso más formal. ¿Listo? Así sería como se usaría could para hablar de permisos. Por ejemplo, could también se podría usar para hablar de posibilidades en el futuro. ¿Listo? Entonces, para posibilidades en el futuro les voy a dar una situación y ustedes me dicen qué posibilidad tendrían, o sea, qué podrían hacer en el futuro cercano o lejano con esa situación. Entonces, el ejemplo sería, My house will be alone this weekend. Mi casa va a estar sola, mi casa va a estar sola este fin de semana. ¿Qué posibilidades tendrían ustedes en el futuro con eso? O sea, ¿qué podrían hacer en ese tiempo en que su casa va a estar sola, por ejemplo? So give me examples. Bueno, yo voy a poner aquí un ejemplo. I could have a party. That could be an example of a future possibility. Podría ser tener una fiesta. Jaycee, listo. ¿Quieres decir como que yo podría estar relajado? ¿Algo así? Si te entiendo bien. Ah, listo. En ese caso está bien, pero la única modificación que haríamos ahí sería que diríamos I could be relaxed, porque relaxed no es con ing sino con ed. Esto es un tema más avanzado que ustedes no han visto, pero bueno, espero lo vean más adelante. ¿Listo? Y así se usaría para hablar de posibilidades futuras. El verbo could también lo podemos usar para hablar de sugerencias en el presente. O sea, nos plantean una situación y nosotros damos un consejo y le decimos a la persona, bueno, tú podrías hacer tal cosa. ¿Listo? Tú podrías hacer tal cosa en esa situación. Entonces, lo mismo, les voy a proponer una situación y la idea es que ustedes me regalen un ejemplo de una sugerencia. ¿Qué me sugerirían en este caso? Por ejemplo, mi situación sería
Mientras mamá baila. I, I don't have money. No tengo plata. And I need money. No tengo dinero y necesito Voy a dinero. almorzar y estoy aquí al lado. ¿Qué sugerencia podrían hacerme ustedes en ese caso? O sea, si yo no tengo dinero y necesito dinero, ¿qué podría hacer? You could. Exacto, bueno, la de Jay-Z pues es una sugerencia bastante lógica y bastante pues clara, pero tal vez la persona a la que le sugerimos no lo tiene tan claro, ¿no? Entonces digamos que en este caso podríamos decir you could go to work para sugerirle a la persona que pues podría ir a trabajar, ¿no? Listo. Y esas serían básicamente las posibilidades del uso de could. Para hablar de las habilidades en el pasado, como por ejemplo yo podía correr mucho antes, pero ya no. O cosas que antes no podía hacer y ahora sí, como antes I couldn't buy my clothes. No podía comprar mi ropa, pero ahora sí. Permisos formales como could I use your jacket, podría usar tu chaqueta, o sea, pedir permiso de manera formal. Posibilidades futuras, por ejemplo, si estuviera solo este fin de semana en mi casa, la posibilidad que tendría, lo que podría hacer en el futuro sería I could be relaxed, podría estar relajado, podría relajarme. Y también podemos usar could para sugerencias como si no tienes dinero, you could go to work, podrías trabajar, no ir a trabajar. No sé si tienen alguna pregunta de cómo se usaría could. Néstor. Profe, es que me salí, pues me quedé un poquito atrasado con Can. Ah, listo. Sí, yo sí noté que te perdiste un poco como pues en la explicación, porque pues te perdiste la conexión. Pero entonces mira, mientras tú te saliste, pues explicamos can y could. Entonces digamos que ya si me devuelvo tanto, no alcanzo como a terminar la clase, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a compartir la grabación de esta clase, va a ser la primera que comparta, entonces revisas en la grabación lo que yo expliqué de can y lo que yo expliqué de could. Y si tienes alguna duda, que pues tal vez no, porque igual la explicación fue sencilla y clara, pero si tienes alguna duda, pues me dices ya por WhatsApp, me escribes por WhatsApp y yo te hago las aclaraciones de manera personalizada, ¿listo? Para que pues no nos tengamos que devolver tanto porque pues si te perdiste siempre como 15 minutos de clase. Sí, profe, bueno, gracias. Listo, no hay problema. Igual me escribes y me preguntas, una vez hayas visto la grabación que la va a compartir, yo creo que hoy o mañana. Ah, no, mentiras, la comparto por ahí el miércoles o jueves. Pues cuando la comparta, pues bueno, ahí la puedes ver. ¿Listo? Y me cuentas tus dudas. Bueno, por ahora expliquemos el siguiente verbo modal, que sería el verbo modal must, que tiene que ver con obligaciones. Entonces aquí vamos a ver en parejitas dos verbos modales, must y have to. ¿Listo? Must significa debo hacer tal cosa y have to significa tengo que hacer tal cosa. Pero entonces vamos a mirar cuál es la diferencia entre ambos, porque si a ti te dicen, bueno, debes hacer tal cosa y tienes que hacer tal cosa, pues uno pensaría como, bueno, pero pues que si es lo mismo, ¿no? Pero realmente hay una diferencia no tanto como en la traducción, sino en el tipo de obligación. Resulta que have to, que traduce tengo que, hace referencia a obligaciones, digamos, más de tipo personal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de una obligación de tipo personal, pues es básicamente una obligación que viene de mí mismo. O sea, que no me la impone nadie, sino que yo mismo siento que es una obligación para mí. ¿Listo? Bueno, digamos que aquí tenemos un ejemplo que sus compañeros proponían como I have to exercise, ¿cierto? Tengo que ejercitar. Entonces, digamos que eso es una obligación personal porque pues la sociedad como tal, ni las instituciones como la iglesia, el colegio, lo que sea, te obligan a ejercitar, es algo más personal. Entonces, por eso lo usamos con have to en ese caso. I have to exercise. Tengo que ejercitar. En el caso de must,
que también se usa pues para obligaciones básicamente. Bueno, este no lo vamos a contemplar por esta clase, pero entonces em, en el caso de must, que también lo usamos para obligaciones, no son obligaciones como tan propias, tan individuales, tan personales, sino que son obligaciones más de tipo social. Entonces son una obligación que de pronto te le impone tu colegio, tu familia, tu religión, tu país. Bueno, son obligaciones de un tipo más eh, social que personal. ¿Listo? Then, vamos a empezar entonces con have to. Vamos a pensar en posibles obligaciones que ustedes tengan, pero que sean obligaciones personales, no que les imponga un factor externo, sino ustedes mismos. Según ustedes, para su propia vida, para su futuro, para lo que sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? I have to, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué consideran ustedes que tienen que hacer? O negativas, ¿qué consideran que no tienen que hacer? I have to go to the university. Listo. Entonces digamos que tú dices, I have to go to university. ¿Sí? No es una obligación social porque pues, la sociedad no te obliga a estudiar. O sea, si tú estudias bien y si no estudias, pues también es tu decisión. Es como algo que cada quien decide. Pero como cosa personal, por ejemplo, para ti, hay que ir a la universidad. Tienes que ir a la universidad. ¿Listo? Sus compañeros por la mañana, por ejemplo, proponían este ejemplo negativo como I don't have to help everybody, que es como no tengo la obligación o no tengo que ayudar a todo el mundo. Es decir, si yo quiero, pues ayudo a las personas, pero si no quiero, pues no ayudo a las personas, ¿no? Básicamente. Si yo quisiera usar una pregunta, sería con do or does en este tema y sería do you have to y luego pongo la acción y las frases, ¿no? En este caso decimos, por ejemplo, do you have to clean your house? Le estamos preguntando a una persona, ¿tienes que limpiar tu casa? A manera de obligación personal. Listo, Jaycee nos propone un ejemplo negativo. Muchas gracias. Lo voy a poner acá también. Listo. I don't have to steal. No tengo por qué robar. O sea, no considero que sea parte de una obligación o parte de mis actividades o lo que sea. Entonces lo proponemos como un ejemplo negativo. ¿Listo? Así se usaría básicamente have to. Ahora vamos a pasar a usar must, que como ya vimos, pues es para obligaciones de tipo más social. O sea, son obligaciones impuestas por entes externos, como ya les decía, colegio, familia, religión, política, cultura, bueno, una obligación de tipo más social. Sus compañeros de esta mañana habían propuesto los siguientes ejemplos. I must go to church on Sunday. Debo ir a la iglesia el domingo. Digamos que las religiones tienen esas reglas como que debemos cumplir. Y yo, por ejemplo, había puesto este de I must record my classes porque como una obligación laboral yo debo grabar estas clases para mostrar evidencia de que los encuentros se dieron, por ejemplo. ¿Listo? Como ejemplo negativo yo ponía I must not work on Sundays or I mustn't work on Sundays si lo quisiera contraer, ¿cierto? Para decir que no debo trabajar los sábados, o sea, no es una obligación mía en mi trabajo, ¿listo? Bueno, me gustaría que en esta parte ustedes me dieran ejemplos que proviniesen de ustedes, ¿no? ¿Qué ejemplos se les ocurre que ustedes consideren, qué obligaciones consideran que ustedes tienen o que les impone, por ejemplo, la sociedad o estas entes que hemos mencionado ya anteriormente? ¿Qué obligaciones sienten externas que ustedes tienen? Profe, ¿cómo se diría deudas en inglés? Debt. Debt. I must pay debts. Ujú. Listo. Entonces yo, por ejemplo,
puedo dar ese ejemplo y decir I must pay my debts. ¿Listo? Eso es una obligación, por ejemplo, bancaria en este caso, ¿no? Debo pagar mis deudas. Exacto. Y porque si no lo hago, pues hay unas consecuencias, como un reporte y bueno, todo ese tipo de cosas. Any other example, maybe? ¿Tienen algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿O tienen alguna duda del tema? ¿Es claro el uso de must, el uso de have to? Si es claro o hay alguna pregunta. Right. Listo. Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente grupo, que sería may and might. May and might también los vamos a ver en parejita porque resulta que tienen la misma traducción, ¿no? Son bastante parecidos, pero pues no son completamente iguales, ¿no? May traduce podría y might traduce podría también. The difference is related to certainty. La diferencia se basa en el grado de certeza. May and might can be used to talk about possibilities. Los usamos para hablar de posibilidades. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, posibilidades futuras, ¿no? La diferencia es que con may la posibilidad es bastante probable, mientras que con might la posibilidad es muy baja o muy remota. ¿Listo? Vamos a leer primero los ejemplos que han propuesto sus compañeros de la mañana como para tener una idea. Uno de los ejemplos era como I may live in Germany. Yo podría vivir en Alemania. Digamos que en ese ejemplo la posibilidad podría ser muy alta porque, bueno, de pronto la persona tiene el dinero para viajar, tiene conocimiento de alemán, tiene posibilidades de trabajo en Alemania, tiene amigos en Alemania, o sea, digamos que la posibilidad es muy alta porque en el contexto en el que lo estamos planteando, pues digamos que hay muchas eh, alicientes o muchos elementos que facilitan la posibilidad de que la persona viva en Alemania. Por eso decimos yo podría vivir en Alemania. Lo cual no es igual al usar might. Al usar might, la posibilidad se vuelve más bien remota. O sea, cuando usamos might es porque decimos que algo puede ser posible, podría pasar, pero nosotros en el fondo sabemos que es muy poco probable. El ejemplo que se ha propuesto en la clase anterior era Qatar might win the World Cup. Qatar podría ganar la Copa Mundial o el Mundial. ¿Por qué lo ponemos como algo muy remoto? Porque, bueno, digamos que sí, no es imposible que Qatar gane, de pronto Qatar sorprende y gana el mundial, pero sabemos que es muy poco probable que esto suceda así porque pues Qatar no tiene un equipo tan bueno, de pronto podría comprar a los otros equipos, pero sería muy difícil que todos los equipos aceptaran el soborno, entonces las dos posibilidades para ganar, para que Qatar gane el mundial, que son muy remotas, es o que o que fuera una sorpresa y de pronto les fuera muy bien y tuvieran mucha suerte y ganaran, o que compraran a todo el mundo. Pero pues si ninguna de esas dos cosas sucede, es muy poco probable que ganen el mundial. ¿Listo? Y así se usarían may and might. ¿Listo? Traducen podría, pero may es una posibilidad alta y might es una posibilidad muy baja. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con might. No sé si se les ocurre un ejemplo con might de alguna cosa que ustedes digan, podría pasar esto en el futuro, pero la posibilidad sea realmente muy baja. Lo pueden enviar por chat, pueden enviar por micrófono. No examples. Right. Bueno. Bueno, si no hay ejemplos por ahora, pues podríamos dejar los ejemplos que están aquí. Sus compañeros de la mañana también habían propuesto el ejemplo
I might go to the US. Podría ir a los Estados Unidos. Y en ese ejemplo, pues digamos que básicamente se dice que, bueno, está la posibilidad de ir a los Estados Unidos, pero la posibilidad es muy baja, porque no sé, de pronto tengo problemas legales y es muy probable que por esos problemas legales, no sé, me nieguen la visa. Entonces, de pronto, si estoy de suerte, me la aprueban y puedo ir a los Estados Unidos, pero si no, la posibilidad es muy baja, ¿sí? Entonces sería, I might go to the US. ¿Listo? Ah, bueno, Néstor propone un ejemplo. I might not buy the ticket to go to Japan. Listo. Yo no podría, eh, yo no podría comprar el tiquete para ir a Japón o podría no comprar el tiquete para ir a Japón. Aquí sería el tiquete to, no sería for, sino sería to go to Japan. Listo. Ese sería un ejemplo negativo de might not. ¿Listo? Excelente. En el caso de may, recuerden que aquí en el caso de may la posibilidad es más alta. ¿Listo? ¿Se les ocurre un ejemplo de may? Algo que podría pasar que la posibilidad es muy alta de que así suceda. Voy a proponer otro ejemplo mientras tanto. I may listo, digamos que yo digo I may move next year. Podría mudarme el otro año. La posibilidad es alta porque me voy a cambiar de trabajo y me tocaría mudarme para, por ejemplo, para vivir cerca, no sé. Ya tengo un recomendado que me recomendó un apartamento y que me dijo que me lo arrendaba. O sea, en ese ejemplo que les estoy proponiendo hipotético, la posibilidad es muy alta de que suceda. ¿Listo? Another example. ¿Tienen algún otro ejemplo? Néstor. Profe, yo tengo una pregunta más con Ok. May. Y es, ¿cómo se expresaría con buenos deseos? Ah, bueno, ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces ya lo explico. Bueno, cuando otro uso de may es para permisos muy formales. O sea, ¿se acuerdan que está esa frase típica del colegio que es como Can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Digamos que uno diría, al uno decir puedo ir al baño, pues lo dice normalmente con can I go to the bathroom, pero digamos que si uno lo pone muy formal lo diría como may I go to the bathroom. Entonces digamos que otro ejemplo de un permiso muy formal es que uno pidiera permiso, eh, digamos que me puedo ir a mi cuarto, o sea, que uno le pidiera ese permiso a los papás, pero muy formalmente. Entonces sería como may I go to my room. Digamos que ese también podría funcionar. ¿Listo? Ahora, respondiendo a la pregunta de Néstor sobre cómo expresar buenos deseos con este tema, pues básicamente en español nosotros tenemos unas frasecitas para expresar buenos deseos que suelen empezar con que. Miren que estos ejemplos de sus compañeros son como may you have a good day, que tengas un buen día. May you have a good trip, que tengas un buen viaje. May you enjoy the country, que disfrutes el país. May you have a happy birthday, que tengas un feliz cumpleaños. May you get many gifts, que te den muchos regalos. O sea, esas frases que uno en español usa como que con que te pase tal cosa o que te llegue tal cosa, que te suceda tal cosa, pues digamos que irían con may en inglés. May, sujeto, verbo y complemento. ¿Listo? Entonces, para practicar un poco esto de los buenos deseos, les voy a proponer situaciones y ustedes me proponen em, ustedes me pueden proponer buenos deseos que se le podrían dar a una persona en esa situación. Entonces, digamos que, por ejemplo, no sé, digamos que a una chica el novio le propuso matrimonio. ¿Listo?
y la chica te está contando, oye, mi novio me propuso matrimonio. ¿Qué buen deseo le darían ustedes a esa chica en esa situación? May you what? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se le podría desear? ¿Cómo se diría matrimonio, profe? Marriage. Sería marriage. No sé qué ejemplo se te ocurre. Ah, ok, listo. Aquí Jaycee también nos propone un ejemplo inicial, listo. May you have a pretty wedding, listo, que tengas una boda linda, vale. Bueno, eso puede ser un buen deseo. No sé si tienen algún otro ejemplo más. Digamos que uno podría decir, may you be very happy, que seas muy feliz. I don't know if you have like any other possibility. Profe, yo escribí una dice, may you have a good marriage. Ah, listo. May you have a good marriage. Digamos que uno le podría decir, por ejemplo, que vivan felices por siempre o que vivan juntos por siempre. Entonces, may you live, may you live together forever, for example. Como que vivan juntos por siempre, bueno, algo así como ese puede ser un deseo también del matrimonio. Digamos, I don't know, may you have many kids, I don't know, que tengan muchos niños, pues porque la gente a veces quiere tener hijos, no sé. That could be an example. Y así se expresarían los deseos. No sé si tienen preguntas sobre el uso de may o might o todos los otros que vimos. Any question? Or is it clear? Bueno, voy a ir deteniendo la grabación